Crecidas de otoño. Chuang Tzu explica la historia de las crecidas de otoño. Habían llegado las crecidas de otoño. Miles de torrentes embravecidos vertían sus aguas en el río amarillo, y tamaña era la anchura de su curso que, de orilla a orilla, no se podía diferenciar a un buey de un caballo a lo lejos. Entonces el dios del río se rió, complacido al pensar que toda la belleza del mundo había pasado a su cuidado. Así que braceó hasta llegar al océano. Una vez allí miró más allá de las olas, hacia el horizonte vacío por el este, y se le demudó el rostro. Mirando hacia el lejano horizonte, recuperó el sentido y le murmuró al dios del océano: el proverbio tiene razón, aquel que aprende 100 cosas cree que sabe más que nadie. Ese refrán se refiere a mí. Ahora sé lo que significa vastedad. El dios del océano le contestó: ¿Puedes explicarle el mar a una rana que vive en un pozo? ¿O explicarle lo que es el hielo a una libélula estival? ¿Y acaso puedes hablarle del Tao a un doctor en filosofía? La vida es experiencia, no teoría. No necesita de ninguna explicación. Está ahí, con toda su gloria, para ser vivida, disfrutada, gozada. No es una adivinanza, es un misterio. Una adivinanza es algo que puede ser resuelto, un misterio es algo que nunca puede ser resuelto. Un misterio es algo con lo que te haces uno, puedes disolverte en él, puedes fundirte en él, tú mismo puedes convertirte en misterioso. Esa es la diferencia entre filosofía y religión. La filosofía considera la vida como una adivinanza, hay que solucionarla, hallar explicaciones, teorías, doctrinas. La filosofía imagina que tiene que existir una explicación, una respuesta, que la vida es un interrogante y que uno tiene que esforzarse para descubrir la respuesta. Claro que si uno se toma la vida como un interrogante, entonces el esfuerzo se torna intelectual. La presunción de que la vida es una pregunta abierta nos lleva a realizar esfuerzos intelectuales cada vez mayores, y al tener que buscar una respuesta hay que decidirse a favor de una teoría. La religión dice que tomarse la vida como una pregunta es básicamente una falsedad. No es una pregunta, está aquí, sin ningún signo de interrogación. Es un secreto abierto, una invitación. Hay que convertirse en un huésped, hay que vivirla, trasladarse a ella. Está preparada y es acogedora. No luchéis contra ella. No es una pregunta, no tratéis de resolverla. No es un acertijo. Venid y sed uno con ella, y la conoceréis. Y ese conocer provendrá de vuestra totalidad, no del intelecto. El intelecto es un esfuerzo parcial, y la vida necesita de la totalidad, fluir con ella, ser tan uno con ella que no se sepa qué es qué, que no se sienta dónde acaba uno y dónde empieza la vida. La vida entera se convierte en ti, y tú entero te conviertes en vida. Eso es la salvación. No es una solución, es una salvación. Eso es lo que los hinduistas han llamado moksha, no es una teoría, una conclusión, es una manera totalmente diferente de vivir con existencia. No es producto de la cabeza. En realidad, vives sin cabeza, pierdes de vista toda distinción, la periferia se disuelve, eres como una gota en el océano. Pierdes tus límites y ganas los cósmicos, que son infinitos. Lo primero que hay que comprender es que no hay que tomarse la vida como una pregunta. A la que se la toma como una pregunta, uno está destinado a tener problemas, ya estaremos caminando por el sendero equivocado, que nos acabará llevando a un callejón sin salida. Nos atascaremos en algún lugar, en alguna teoría. Todo el mundo está atrapado en la teoría, y cuando eso sucede resulta muy difícil dejarla ir, abandonarla. Os aferráis a ella porque la pregunta os asusta. Al menos una teoría es un consuelo, al menos sentís que sabéis. No sabéis. La mente no puede saber, la mente solo puede teorizar. Puede ir dando vueltas a las palabras cada vez más deprisa, puede jugar con las palabras, organizarlas, pero todo se reduce a interpretaciones, nada es la cosa en sí, solo la propia interpretación. Es como un mapa. ¿Veis el mapa de la India? Pues podéis ir por ahí cargando con el mapa, podéis pensar que lleváis la India en el bolsillo, pero el mapa no es el país. Podéis tener una teoría acerca de una rosa, sobre lo que es una rosa. Incluso podéis tener una fotografía de la rosa, pero esa fotografía solo es una fotografía, no tiene en sí nada de lo que es el fenómeno vivo de la rosa. Mirad a un niño, todavía carece de mente, abre sus ojos y mira al mundo. Llevadle la rosa. No conoce el nombre, no puede etiquetarla,
ni categorizarla, ni decir qué es. No obstante, la rosa está ahí, su color inunda al niño, la belleza de la rosa lo rodea, la fragancia alcanza a su corazón. No sabe lo que es pero experimenta un momento vivo. Entonces le decís, es una rosa, y la experiencia nunca volverá a ser la misma, nunca más podrá experimentar el misterio de la rosa. Ahora bien, siempre que tenga una rosa delante, dirá, es una rosa. Ahora cargará con la palabra. Le habéis empobrecido, y era tan rico. La rosa estaba ahí y él solo podía vivirla, no había otra manera de describirla, de definirla. Una rosa es una rosa. No podéis decir que es esto o lo otro. El niño estaba silencioso, la mente no funcionaba, la mente estaba ausente, no había barrera. El corazón de la rosa se fundió con el del niño, y el del niño con el de la rosa. El niño ni siquiera podía decir dónde acababa él y comenzaba la rosa, dónde finalizaba la rosa y empezaba él, no había frontera alguna. En ese momento de asombro fueron uno. Durante un instante dejaron de ser dos, tuvo lugar un momento de unidad. Pero le dijisteis, es una rosa. Ya no volverá a tener esa experiencia. En el momento en que aparezca la rosa, la mente dirá, es una rosa. El misterio se habrá perdido, ahora habrá una respuesta, ahora el niño sabe. Vaya un absurdo. Ahora diréis que el niño crece en conocimiento, pero resulta que es justamente al contrario. Antes de decirle que era que, el niño sabía, pero lo sabía con su totalidad. No era conocimiento, era experiencia. Pero entonces creías que era un ignorante. Ahora creéis que sabe porque carga con una palabra en su mente. La palabra rosa no es ninguna rosa, la palabra Dios no es Dios, la palabra amor no es amor. Pero vamos acumulando esas palabras. Y además están todas esas mentes inteligentes que convierten esas palabras en interpretaciones, teorías y argumentos. Y cuando más argumentos se tienen, más teórico se es, y más se aleja uno de la rosa. Entonces incluso la resonancia es imposible, no hay nada que venga hacia nosotros, ni nosotros vamos hacia nada. Solo vivimos en la mente, ordenando palabras. He escuchado una anécdota, 3 judíos estaban dando un paseo matinal. Eran amigos, viejos amigos y siempre estaban discutiendo. Vieron pasar el enorme coche del alcalde y este los saludó con la mano diciéndoles, hola. Ahí empezaron los problemas. El primero de los 3 dijo, no os pongáis tan contentos. Me saludó a mí, ¿tiene motivos para hacer lo que quieres decir? Le preguntaron los otros 2. Le pedí prestados $10,000. Le pedí el dinero, y durante 2 años no ha hecho más que esperar. Así que tiene que saludarme, explicó el primero. Estás equivocado. Fue a mí a quien saludó, y tiene buenos motivos para hacerlo. La razón es que le presté $10,000. Me debe todo ese dinero y me tiene miedo. Se pone a temblar nada más verme. Tiene motivos, dijo otro de ellos. El tercero se rió y los otros 2 se volvieron hacia él. ¿Qué te pasa? ¿De qué te ríes? Le preguntaron. Era a mí a quien saludaba, no a vosotros. Ambos están equivocados. A mí ni me debe dinero ni se lo debo yo a él. Así que, ¿por qué no debería saludarme inocentemente? Una vez que empezáis a observar la realidad a través de la mente, todo se convierte en un problema, entonces el ego empieza a interpretar y solo os quedáis con las interpretaciones. Podéis conseguir pruebas que las demuestren, incluso puede que parezcan muy razonables, pero solo os lo parecerán a vosotros, a nadie más, porque esas interpretaciones serán producto de vuestro ego. Y cada vez os aferraréis más y más a vuestras interpretaciones porque habréis invertido mucho en ellas. Si alguien dice algo contra el cristianismo, siempre hay un cristiano que se siente herido. Si es en contra del hinduismo, entonces es un hinduista el que se ofende. ¿Por qué? Si de verdad buscadores de la verdad, como afirma ser la gente religiosa, ¿por qué deberían sentirse heridos? Deberían indagar acerca de ello, tal vez el otro tenga razón. No es cuestión de si el hinduismo tiene razón o está equivocado, es cuestión de si sois vosotros los que tenéis razón o no. ¿Cómo podéis estar equivocados? Si lo estuvieseis, vuestra imagen empezaría a tambalearse. No, no podéis equivocaros. Entonces empezáis a pelearos y a discutir por cosas nimias. Pero la auténtica lucha, la base de toda la lucha, es que estáis luchando contra la vida. Con vuestras respuestas tratáis de conquistar la vida, con vuestras teorías intentáis manipularla, y pensáis que si sabéis la teoría entonces seréis el dueño y señor.
Con el conocimiento no hacéis más que reforzar el ego. Así que si alguien dice que a través de la mente no hay conocimiento, el ego se hace el sordo. Nunca escucha porque escuchar es peligroso. La mente dice, esa también es una teoría. La mente dice, la antifilosofía también es una filosofía. Chuang Tzu también es un filósofo. Entonces todo os cuadra y volvéis a vuestras interpretaciones. Pero recordad, Chuang Tzu no es un filósofo, ni yo tampoco. La filosofía es una actitud frente a la vida. Actitud quiere decir elección, y elegir es ser fragmentario. Un místico nunca elige. Observa el todo sin realizar elección alguna, no se convierte en un elector. Si elegís, entonces surge un problema inmediatamente porque la vida es contradictoria. La vida existe a través de las contradicciones, y es una maravilla observar cómo la vida consigue lo imposible. La noche y el día existen como vecinos, bueno, en realidad no es como vecinos, sino que el día se funde en la noche y se convierte en noche, la noche a su vez vuelve a fundirse en el día y se convierte en día. Amor y odio existen juntos, el amor se funde y se convierte en odio, el odio se funde y se transforma en amor. Vida y muerte existen juntos, la vida no hace más que fundirse en la muerte y la muerte de nuevo en la vida. La existencia es contradictoria, pero existe una profunda armonía entre las polaridades opuestas. Para la mente eso resulta imposible, no puede ser. ¿Cómo es posible que los opuestos coexistan? ¿Cómo puede haber armonía entre vida y muerte? ¿Entre amor y odio? La mente dice, el amor nunca es odio ni el odio amor. La mente dice, A es A y B es B, y A nunca puede ser B. La mente es lógica y la vida es contradictoria, por eso nunca se encuentran. Así que si decís que este hombre es bueno, nunca creeréis que este hombre también es malo. Pero así es la vida, el pecador existe en el santo y el santo en el pecador. Solo la lógica es así de precisa, con límites bien definidos. La vida no es tan precisa, se mueve hacia lo opuesto. Solo tenéis que mirar, podéis ser santos en este momento y pecadores al siguiente. ¿Dónde está el problema para la vida? Se puede ser un pecador en este momento y en el siguiente elevarse por encima y convertirse en un santo. ¿Dónde está el problema? Fijaros en el fenómeno interno, en cómo las cosas se funden en su opuesto, en cómo coexisten los opuestos. ¿Sois felices? Felices como flores, como estrellas y de repente os entristecéis. Vamos a ver, ¿está esa tristeza separada de vuestra felicidad? ¿Quién estaba feliz y quién está triste? ¿Es que hay dos personas en vuestro interior o es la misma persona que tiene humores diferentes? ¿Es la misma energía, que no cesa de moverse, a veces es triste y a veces alegre? Si se comprende, entonces no se crea una contradicción entre ambos. Y entonces vuestra tristeza tiene un sabor a felicidad, y vuestra felicidad tiene un fondo de tristeza. Si un Buda está triste, veréis que en su tristeza hay un algo de gozoso, observaréis una corriente subterránea de compasión. Su tristeza es hermosa, y si un Buda está contento y observáis atentamente, sentiréis que en su felicidad hay un fondo de tristeza. Su felicidad no es superficial. Con vosotros el problema es que siempre que sois felices lo sois de manera superficial, pero cuando estáis tristes entonces se trata de una tristeza profunda, nada superficial. Por eso la risa tiene un eco de superficialidad. Si os reís, parece que solo lo haces en la periferia, pero cuando lloráis, lo hacéis de corazón. Fingir la risa resulta fácil, pero resulta más difícil fingir que se llora. Las lágrimas son difíciles de fingir. Si no salen por sí mismas, resulta imposible provocarlas. Las sonrisas se pueden forzar, pero las lágrimas no. Cuanto más se fuerzan menos aparecen, más secos se quedan los ojos. Vuestra tristeza tiene profundidad, pero vuestra risa es superficial. Pero cuando el Buda ríe, lo hace tan profundamente como cuando llora, y cuando llora, llora de manera tan hermosa como vosotros sonreís. Las contradicciones han perdido su antagonismo, se han hecho uno. Por eso resulta difícil entender al Buda, porque es tan contradictorio como la existencia misma. Es un dislate, y por eso es ahora un misterio en sí mismo. Una persona religiosa anda en busca de la verdad, un filósofo busca interpretaciones. He oído que en una ocasión, en un grupo de debate que tenía lugar en un club masculino, 3 profesores de filosofía discutían acerca de qué es lo más hermoso en una mujer. Uno de ellos dijo, los ojos.
Los ojos lo tienen todo en una mujer, son la parte más hermosa del cuerpo femenino. No estoy de acuerdo. La parte más hermosa del rostro y cuerpo femenino es el cabello, ya que les confiere belleza y misterio, aseguró el segundo. Y el tercero dijo, no estoy de acuerdo con vosotros. Ambos estáis equivocados. Son las piernas, la manera en que una mujer camina, las curvas de las piernas, la rotundidad de sus piernas, lo que la confiere la belleza femenina. Una mujer, una anciana, que escuchaba muy seria, levantó la nariz y dijo, creo que es mejor que salga de aquí antes de que uno de vosotros diga la verdad. Una mujer no es un filósofo, no tiene teorías, pero sabe. Una persona religiosa cuenta con una comprensión intuitiva, no intelectual, que proviene de todo su ser. Siente en lugar de saber, y al sentir alcanza el centro. Así que recordad una cosa, a través de la filosofía nunca llegaréis a la verdad, solo os mantendréis ocupados. Omar Khayyam dijo en sus Rubaiyat, cuando era joven frecuenté tanto al médico como al santo. Discutían y yo salí por la misma puerta por la que entré. Visitó a muchos filósofos y a muchos santos, pero no hacían más que hablar y él tuvo que marcharse por la misma puerta por la que había entrado. No se gana nada, se desperdicia la vida. Cuanto antes os pongáis sobre aviso, mucho mejor. Cuando antes os hagáis conscientes y salgáis de la trampa de la filosofía, mejor que mejor, porque la vida no os esperará ni a vosotros ni a vuestras teorías, se mueve deprisa. La muerte sucederá rápidamente y entonces os moriréis, tanto vosotros como vuestras teorías, y en ese momento no os serán de ninguna ayuda, serán inútiles. Chuang Tzu dice, vive, no pienses. Eso es lo que han dicho todos los que han sabido. Vive, no pienses. Suelta el pensamiento y conviértete en un ser, de cabo a rabo. No hay nada malo en utilizar la cabeza para la ciencia, ni en servirse del corazón para el arte, pero en religión hace falta todo a la vez. Si la cabeza funciona sola, entonces produce teorías estériles, si el corazón funciona solo, crea ficciones y sueños. Necesitáis toda vuestra totalidad. Y cuando se funciona totalmente se alcanza la totalidad que es el universo, os convertís en lo mismo, y solo lo que es idéntico puede conocer. Si os convertís en algo total en vuestro pequeño círculo, entonces la totalidad del círculo único, el Brahman está preparado para recibiros. Este es el primer punto. Y el segundo punto antes de que entremos en esta parábola es que la mente siempre está condicionada. No puede existir incondicionada. Ser es incondicionado, la mente es un condicionamiento. La mente siempre está moldeada por la sociedad en la que vivís, por las experiencias por las que pasáis. Por ello, una rana cuenta con una mente de rana, vive en un pozo, y ese es todo su universo. Vosotros también tenéis mente de rana, porque también vivís en un pozo, el pozo del hinduismo, del islamismo, del cristianismo o del judaísmo. Y tenéis un límite, que puede ser invisible, pero entonces es incluso más peligroso porque es más fácil saltar por encima de límites que resulten visibles. Con los límites invisibles uno no se siente nunca que están ahí, por lo que es fácil que se te peguen. Es más fácil que la rana salga de su pozo que vosotros salgáis de vuestro hinduismo, de vuestro cristianismo, es difícil porque el pozo es invisible. Una rana vive en un pozo fijo, inmóvil, y puede saltar para salir de él. Vosotros vivís en un pozo que lleváis con vosotros. Está hablando de vosotros. Pensad un poco en ello, ¿estarías a gusto en el cielo si no sois los primeros? Y no podéis serlo, porque Jesús ya está allí, el Buda está allí, y mucha otra gente en la cola, así que estarías bastante lejos. Pero existe la posibilidad de que en el infierno sí que podáis ser los primeros, de que seáis alguien, preferís eso antes de vivir en el gozo pero sin ser nadie. Y ese es el problema, solo los don nadie pueden ser bienaventurados. Los que se creen alguien siempre son desdichados a causa de la sensación de ese tengo que ser alguien. Se está en conflicto, en competencia, en tensión continua con todo el mundo, ya que todos son enemigos. Y la mente siempre busca lo inferior, quiere rodearse de inferiores, para así ser suprema. Fijaros en esa tendencia. Si persiste, caeréis, y caeréis sin cesar. Si buscáis la verdad, entonces buscad siempre lo superior, porque la verdad es lo supremo. Si buscáis lo inferior, acabaréis en alguna mentira. Si realmente queréis ir hacia lo divino, entonces buscad lo superior,
porque lo superior es un atisbo de ello. Buscad siempre lo superior. Pero entonces tenéis que ser humildes, tenéis que postraros, tenéis que rendiros. Ese es el problema del ego, de la mente. La mente tiende a buscar lo inferior, por eso la mente nunca puede alcanzar lo supremo, lo más elevado de la vida. La mente siempre acaba llegando al infierno. La mente es el infierno, y la no mente es el cielo. Ahora intentaremos penetrar en esta hermosa parábola. Habían llegado las crecidas de otoño. Miles de torrentes embravecidos vertían sus aguas en el río amarillo, y tamaña era la anchura de su curso que, de orilla a orilla, no se podía diferenciar a un buey de un caballo a lo lejos. Entonces el dios del río se rió, complacido al pensar que toda la belleza del mundo había pasado a su cuidado. Así que braceó hasta llegar al océano. Una vez allí miró más allá de las olas, hacia el horizonte vacío por el este, y se le demudó el rostro. Mirando hacia el lejano horizonte, recuperó el sentido y le murmuró al dios del océano: el proverbio tiene razón, aquel que aprende 100 cosas cree que sabe más que nadie. Ese refrán se refiere a mí. Ahora sé lo que significa bastará. El río amarillo es uno de los ríos más grandes del mundo, y también uno de los más peligrosos. Y claro está, cuando tienen lugar las crecidas de otoño, y miles de torrentes, raudales, arroyos y riachuelos, depositan sus aguas en él y crece, convirtiéndose en un pequeño océano. Y por ello, el dios del río pensó: no hay nadie que se me pueda comparar, y toda la belleza del mundo ha pasado a mi cuidado. Ahora soy tan vasto, incomparablemente vasto, que no hay nadie como yo. Eso es lo que le sucede a todo ego. Todo ego es el río amarillo. Cuando sois niños es una corriente pequeña, en la fuente, no es ni grande ni vasto. Luego los torrentes van desembocando en él, acumuláis experiencias, conocimientos, títulos, dinero, riquezas, prestigio, respeto, y acumuláis. Son miles los torrentes que depositan sus aguas y el río cada vez crece más, haciéndose más y más vasto, cada vez más grande. Esa es la crecida de otoño que llega cuando sois jóvenes, cuando creéis que nadie puede compararse con vosotros, que sois incomparables. Entonces estáis llenos de ego, hinchados. Y entonces el ego piensa: toda la belleza del mundo ha pasado a estar a mi cuidado. Preguntadle a cualquiera, diga lo que diga, no lo escudéis. Limitaros a observar la manera en que lo dice. Puede que diga que es humilde, pero mirad en sus ojos, en realidad está diciendo: soy el más humilde, nadie puede comparárseme. Puede que diga que no es tan hermoso como otros, pero fijaros, está esperando a que le contradigáis, a que afirméis: no, estás equivocado. Pero si asentís, diciendo: sí, tienes razón, entonces os habréis hecho un enemigo más. Estaba siendo diplomático. Lo que en realidad quería decir era otra cosa, pero quería escucharlo de vuestros labios. De joven todo el mundo anda crecido, y toda la perspectiva está teñida y coloreada por el ego. El andar, la manera de hablar, comportarse y relacionarse está teñido, coloreado por el ego. Y claro, eso atrae mucha miseria, porque uno se cree lo que no se es, y se empieza a creer en la sombra. Al cabo de poco tiempo, la crecida retrocede, el otoño no dura para siempre. Al envejecer los torrentes ya no desembocan en vosotros, los arroyos se secan, aparecen las riberas, llega el verano, y el inmenso río amarillo se convierte en un riachuelo. Incluso podéis llegar a convertiros en un lecho seco, lleno únicamente de arena. Sucede en la vejez. Y entonces uno se siente muy irritable, estafado, como si la existencia te hubiese engañado. Nadie ha engañado a nadie. Lo único que ha ocurrido es que uno mismo se ha magnificado tontamente. El propio ego es el que ha creado todo el problema, y ahora uno se siente engañado. Es imposible encontrar un hombre anciano y feliz. Si encontráis uno, vivid con él, porque eso significa que es sabio. Es fácil encontrar jóvenes felices. Pero si podéis hallar un anciano feliz, eso es realmente difícil. Cuando llega el verano y desaparece la crecida otoñal y un anciano se siente feliz, es que sabe algo más, es que ha hallado alguna fuente de eternidad. Cuando se es joven uno no puede estarse quieto, pero eso no significa nada, es la crecida. Pero cuando se es viejo y todo ha retrocedido, y no hay nadie que ni siquiera se acuerde de ti, nadie se preocupa por ti, estás arrinconado, apartado,
tirado a un lado como si fueses basura, y si a pesar de ello eres feliz. El Buda dijo que cuando hallásemos a un anciano feliz como un joven es que hay algo más de lo que se ve en la superficie, hay que hacerle una reverencia, escucharlo y aprender de él. En India existía la tradición de que cuando se hallaba a un anciano feliz, bailando, se le convertía en maestro. Se trasladaba al bosque y creaba una pequeña universidad a su alrededor, una gurukul, el hogar del maestro, y los discípulos empezaban a llegar procedentes de todo el país. En India nunca hemos convertido en maestro a un joven, solo puede serlo un anciano, y así está bien. Puede haber alguna excepción, pero eso es lo que ocurre en general. Solo un anciano puede ser maestro, uno que haya pasado por todas las estaciones de la vida, que sea experimentado y, no obstante, feliz y gozoso. Ser feliz con la crecida no tiene nada de especial, es normal, pero ser feliz y sentirse estático cuando el cauce está casi seco, cuando solo queda arena, cuando el cuerpo es un pingajo. Sentirse vivo en la cumbre de la vida y bailar no tiene nada de particular. Pero cuando se acerca la muerte y te acercas a ella bailando, entonces sí que quiere decir algo. Entonces ha sucedido algo excepcional, lo extraordinario ha penetrado en el mundo de lo ordinario, y con ello lo divino. Si sois felices porque sois jóvenes, no seréis felices durante mucho tiempo y vuestra felicidad saltará en pedazos, y si podéis haceros conscientes de ello antes de que salte por los aires, mejor que mejor. Esa es la belleza. Si podéis estar tristes mientras sois jóvenes, entonces al ser viejos seréis felices, si no, estaréis tristes, porque eso no es más que una crecida. Si lo observáis, os daréis cuenta de que no sois vosotros, son los miles de torrentes que desembocan en vosotros los que os dan la impresión de vastedad. Pero al cabo de poco tiempo, eso que se os ha dado os será retirado, y si podéis ser felices cuando os lo quiten todo, solo entonces comprobaréis si vuestra felicidad es inquebrantable. Entonces vuestra felicidad se convertirá en beatitud. Esa es la diferencia entre felicidad y beatitud. La felicidad depende de otros, de los miles de torrentes que desembocan en uno. En la beatitud, el gozo depende de vosotros, es independiente. No hay ninguna condición de satisfacer, es incondicional, es simplemente en vosotros, carece de causalidad, no hay nada que la cause. Si os sentís felices con vuestra chica, con vuestro chico, con vuestro amante, entonces hay alguien que causa esa felicidad. No pasará mucho tiempo antes de que desaparezca, porque se trata de la crecida otoñal. Las estaciones cambian, la rueda de la vida continúa girando, desaparecerá. Lo que es causado no puede durar para siempre, lo inintencionado puede ser para siempre, recordadlo siempre que seáis felices. Recordad, ¿es algo incausado o causado? Si ha sido causado, entonces es mejor estar triste, porque va a desaparecer. Ya está sucediendo, ya os ha dejado, y más tarde o más temprano os daréis cuenta de que se ha ido, porque la causalidad es parte del mundo que fluye, de este mundo ensoñado que los hinduistas han llamado Maya, la ilusión que prosigue como un sueño. Y si creéis en ella, acaba convirtiéndose en una pesadilla, y si no creéis en ella, podéis descartarla, y entonces es posible mirar al testigo, que es incausado. El dios del río está henchido, así que braceó hasta llegar al océano, y algún día llegaréis al océano. ¿Qué es el océano? La muerte es el océano, vasto. La vida tiene una fuente, mientras que la muerte no. La vida tiene orillas, a veces inundadas, y entonces también parece vasta, a veces no lo están, y se convierte en un arroyuelo. Pero la muerte no tiene orillas, es oceánica. Y al igual que cualquier otro río que ha llegado al océano, todos los ríos de conciencia acaban en la muerte. Vayáis donde vayáis, elijáis el camino que queráis, en la dirección que sea, no significa nada, porque acabaréis llegando al océano. El océano os rodea en todas direcciones. Llegaréis a la muerte, y al acercaros a ella saltarán hechos pedazos todos vuestros sueños, todo el ego será sacudido. Así que braceó hasta llegar al océano. Una vez allí miró más allá de las olas, hacia el horizonte vacío por el este, y se le demudó el rostro. Así es como los viejos se tornan tristes. Se les demuda el rostro, desaparece la felicidad, los ánimos, el entusiasmo, el sueño, todo muere. Miran y lo único que ven es un océano desalmado en el que se van a fundir y disolver, para dejar de ser.
Todos los ríos que van a parar al océano sienten lo mismo, y se dice que todos los ríos miran hacia atrás, a los días en que eran algo, antes de verter sus aguas en el océano, para recordar el pasado, las crecidas, el otoño, los días en que era alguien. Pero no se puede regresar atrás. No hay posibilidad de regresar en el tiempo. Hay que seguir adelante, y todos los ríos tienen que ir a parar al mismo sitio, y lo hacen llorando. Así que id al océano y sentaros cerca de una desembocadura, y podréis sentir la tristeza en el río. Todo anciano, todas las personas viejas empiezan a mirar hacia el pasado. Los viejos siempre están recordando los días en los que eran algo, alguien, los días en que fueron amados, respetados y honrados. No dejan de hacerlo. Te paras a escuchar a un anciano y enseguida se tiene la sensación de que son aburridísimos. ¿Por qué? ¿Por qué se siente esa irritación? Pues porque no dejan de repetir la misma historia sobre los tiempos pasados. Siempre empiezan a hablar de los viejos y buenos tiempos. ¿Por qué eran buenos? Porque no son buenos los de ahora. Ningún anciano puede creer que los tiempos que corren son buenos. Ellos siempre están en el pasado, en un pasado dorado, en los viejos y buenos tiempos, cuando las cosas eran así y asa. No es una cuestión de cosas, o de situaciones económicas ni políticas, no. Se trata de que eran jóvenes y todo era estupendo. Estaban crecidos. Resultó que, tras jubilarse, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos fue de visita a París. Ya había estado en una ocasión, hacía 30 años. Su anciana esposa también iba con él. Al cabo de 2 o 3 días en París, se puso muy triste y dijo, tanto tiempo esperando poder venir y ver París, y nada parece ser igual que antes. La esposa se rió y le dijo, todo está como antes, todo es igual, solo que nosotros ya no somos jóvenes. París sigue siendo el mismo, pero ahora hay otros ríos que pasan por las crecidas otoñales. En cambio, para vosotros ha llegado el verano, y cuando seáis viejos, ¿será París el mismo que cuando erais jóvenes? París es la ciudad que simboliza a jóvenes permitiéndoselo todo. Hay ciudades distintas para cada estación. Varanasi es la ciudad de los ancianos, París la de los jóvenes. París se abandona a los excesos, Varanasi renuncia. En India, cuando la gente quiere morir van a vivir y a morir allí, es la ciudad de los viejos, del veraneo. Cuando os hacéis viejos, todo el mundo parece viejo y muriéndose. Pero el mundo sigue siendo el mismo, solo cambiáis vosotros. Miradlo y dejad caer la mente. Entonces no seréis ni jóvenes ni viejos, no habrá más estaciones, ni otoño, ni verano, ni nada. Siempre es el mismo eterno. De lo contrario, siempre que vuestro río se acerque al océano, se os demudará el rostro, os entristeceréis, estaréis tristes y cargados de viejos recuerdos, pensando en el pasado porque ahora ya no habrá más futuro. Un niño nunca piensa en el pasado porque no hay pasado. Un niño es fresco, recién salido, una página en blanco, desde luego, sobre esa página en blanco se escribirán cosas, pero todavía no hay nada. No puede ir hacia atrás, siempre piensa en el futuro. Preguntad a un niño y veréis cómo siempre piensa en cómo crecer más deprisa, cómo llegar a ser como su padre, y no quiere saber qué le está sucediendo al padre, en qué problemas anda, no lo sabe, quiere ser poderoso, fuerte, alto, ser alguien, y pronto. Le gustaría que sucediese un milagro, que se fuese a dormir una noche y que amaneciese siendo un adulto. Todos los niños piensan en el futuro. La infancia piensa en el futuro, porque para la infancia existe la vastedad del futuro. Tienen 70 años por delante, no hay pasado, por eso los niños no tienen mucha memoria. Si un niño se enfada, lo olvida de inmediato, enseguida puede volver a reír, porque no hay mucho pasado que pueda convertirse en una carga. Sigue adelante olvidando el pasado, porque toda su energía se mueve hacia el futuro, no puede mirar hacia atrás, ningún niño lo hace. Mientras el joven es joven permanece en el presente, está en el punto medio, vive el aquí y ahora. No necesita regresar al pasado porque el presente es estupendo, está crecido, el ego está hinchado, no necesita lanzarse hacia el futuro porque no puede ser mejor que el presente. Al igual que hay hombres viejos, también hay países viejos. Por ejemplo, India es un país viejo, siempre piensa en el pasado, en las épocas pasadas. También hay países jóvenes, por ejemplo, América,
vive aquí y ahora, en este momento. Hay países jóvenes, como por ejemplo, China. China es ahora un país joven, renacido, mira hacia el futuro. Van a pasar muchas cosas, y pronto el mundo se convertirá en una utopía. Los países se mueven como las personas. Los jóvenes viven el presente, todo es estupendo, nada puede ser mejor que el ahora. Pero eso no sigue así para siempre. Al cabo de nada llegan los viejos tiempos y los ancianos pensando en el pasado. La mente está o bien en el pasado, o en el presente o en el futuro, porque pasado, presente y futuro son, los tres, partes de la mente. No son tiempos diferentes, sino partes de la mente. Pero cuando soltáis la mente, cuando la dejáis caer, entonces llega a la eternidad, no es ni pasado, ni presente ni futuro. Habéis trascendido los tres, ya no habrá estaciones para vosotros. Entonces estáis tristes en vuestra felicidad y felices en vuestra tristeza. Sois viejos en vuestra juventud y jóvenes en vuestra vejez. Sois niños a la hora de la muerte y ancianos al nacer en vuestra vejez. Sois niños a la hora de la muerte y ancianos al nacer. Se dice que Lao Tse, el maestro de Chuang Tzu, ya nació viejo, con 80 años, y que permaneció en el vientre de su madre durante 80 años es una historia preciosa. Y se dice que nació viejo, con barba blanca y cabello blanco como la nieve. Esa es una cara de la moneda. Jesús dice, si volvéis a ser como niños, entraréis en el reino de Dios. Ese es un aspecto. Lao Tse tiene el otro aspecto. Dice, si nacéis viejos, ya habéis entrado. Pero ambos aspectos son el mismo, y este es un problema para la mente, como alguien que ha nacido viejo será un niño al morir. Si sois como niños al nacer, seréis viejos al morir. Así que o convertiros en viejos al nacer, lo cual es difícil, muy difícil, aunque existen métodos, o bien morir y convertíos en niños. Pero ambas cosas están relacionadas, porque la vida y la muerte son un círculo. Cuando morís aquí, nacéis en otro sitio. Si podéis morir aquí como niños, frescos, livianos, inocentes, naceréis viejos, porque seréis tan experimentados, tan sabios, que seréis viejos. Eso es lo que significa ser sabio desde el primer momento. Si morís frescos y jóvenes, naceréis sabios, porque la sabiduría sucede en una mente vacía e inocente. Y si nacéis sabios y viejos, no tendréis que seguir la locura cotidiana a la que todo el mundo se ve abocado, y permaneceréis frescos, sabios. Entonces no habrá muerte. Así que un hombre sabio solo nace una vez, todas las vidas restantes solo son preparativos. Solo puede regresar una vez antes de fundirse finalmente en el universo, viene en una ocasión, antes de Suma Nirvana. Si morís siendo casi un niño, volveréis a nacer una vez más, pero lo haréis como anciano. Seréis sabios desde el primer día y ya no habrá más nacimientos, entonces alcanzaréis lo no nacido e imperecedero. Mirando hacia el lejano horizonte, recuperó el sentido y le murmuró al dios del océano, el proverbio tiene razón, aquel que aprende 100 cosas cree que sabe más que nadie. Ese refrán se refiere a mí. Ahora sé lo que significa vastedad. Solo al alcanzar lo superior, al convertirse en un hombre del Tao, solo entonces se puede alcanzar lo que significa ser sabio, lo que quiere decir ser inteligente, lo que significa ser maduro, y lo que denota vastedad, lo que significa ser realmente consciente total, integrado. Solo cuando se está frente a una persona iluminada se siente lo que significa estar aquí. Antes, os movías en las sombras, nunca habías salido a la luz del sol, nunca caminasteis bajo el cielo, vivías en cuevas oscuras, en las cuevas del ego. El dios del océano le contestó, ¿puedes explicarle el mar a una rana que vive en un pozo? Es imposible, porque los lenguajes son diferentes. La rana en el pozo habla el lenguaje del pozo. Ya debéis conocer esta historia. En una ocasión, una rana del océano llegó junto a un pozo y saltó a su interior. Hizo amistad con la rana del pozo, y ésta le preguntó, ¿de dónde vienes del océano? ¿Es más grande que este pozo?, preguntó la rana del pozo con la mirada cargada de sospecha. ¿Cómo podría haber algo más grande que este pozo donde vivía? La rana oceánica se rió y dijo, es difícil decirlo porque no tengo con qué medirlo, te daré alguna medida a ver si puedes, dijo la del pozo. Saltó un cuarto del pozo y otro cuarto a través, y preguntó, ¿es así de grande?, no, dijo riendo la rana oceánica. Saltó la mitad del pozo y preguntó, ¿es así de grande?, no, volvió a decir la otra rana.
Entonces saltó todo el pozo, entero, y dijo, ahora no puedes decir que no, puede que te sientas herida, y no quiero resultar ofensiva, pero la respuesta sigue siendo no, respondió la rana del océano, lárgate de aquí, mentirosa, no hay nada más grande que este pozo, siempre que dudéis, es que sois la rana del pozo, nada puede ser más grande que vosotros, ni más alto, ni más divino, ni más santo, no, por eso vais rechazando Budas y Cristos. Tenéis que hacerlo, porque ellos llegan del océano, traen con ellos un mensaje acerca de lo inconmensurable, y vosotros solo contáis con vuestros trucos para contar. No debéis mostraros duros con la rana del pozo, porque ¿qué otra cosa puede hacer? Solo podéis mostrar compasión, no podéis ser demasiado duros, porque su pozo es todo lo que conoce. Nunca ha estado en el océano, ¿cómo podría concebirlo? Esa es la compasión de los Budas. Vais por ahí dudando de ellos y ellos siguen ofreciendo su compasión, porque saben, ¿qué podéis hacer vosotros? Lleváis demasiado tiempo viviendo en un pozo. Una rana de pozo también puede mirar hacia el cielo, pero el cielo que ve también está rodeado por la boca de un pozo, es solo un agujero. Ni siquiera el cielo es más grande que un pozo, porque desconoce que un pozo solo es una ventana y que el cielo no está fijado a la ventana. Pero vosotros estáis de pie tras la ventana, y el mismo marco de la ventana se convierte en el de vuestro cielo, y pensáis, el cielo es igual que mi ventana. Así es como piensa todo el mundo, y los Budas no pueden sino ser compasivos. Jesús murió en la cruz y todavía dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que hace la rana del pozo. Y la del océano debe de haber rogado desde lo más profundo de su corazón, Señor, perdona a esta rana porque no sabe ni lo que hace ni lo que dice, y lo que está diciendo es, lárgate de aquí, mentirosa, no vas a engañarme, debes haber pensado que me engañarías. No puedo creer algo tan absurdo. ¿Cómo va a existir algo más grande que este pozo? El dios del océano le contestó, ¿puedes explicarle el mar a una rana que vive en un pozo? Por eso los Budas no hablan acerca de lo que saben, es imposible comunicarlo. Es incomunicable porque los lenguajes son diferentes, contáis con pautas lingüísticas distintas. Utilizando la pauta lingüística de la rana, habrá que meter al océano en un pozo, pero el océano no entra, así que todo acaba pareciendo falso. Por eso los Budas dicen, digamos lo que digamos, al decirlo, se convierte en falso. Dice Lao Tse, la verdad no puede decirse, y lo que puede decirse deja de ser verdad. Ese es el problema, no la verdad. Vosotros mismos sois el problema, y vuestro lenguaje de pozo es el problema, no la verdad. La verdad puede ser expresada, pero para hablar de ella se necesitan dos Budas. Y esos dos Budas no necesitan hablar de ella porque cuando están juntos no les es necesario decir nada. Es algo que transpiran. Ellos son la verdad, no hay necesidad de hablar. Y el problema surge siempre que existe la necesidad de hablar. ¿Puedes explicarle el mar a una rana que vive en un pozo? ¿O explicarle lo que es el hielo a una libélula estival? La libélula vive en el fuego, ¿cómo explicarle el hielo a una libélula? Nunca lo ha conocido, el hielo es algo inexistente para ella, el fuego es su mundo. Podéis hablarle del fuego, pero no del hielo. No podéis ir por ahí diciendo que hay cosas frías como el hielo. La libélula no os creería porque para ella todo es fuego. Os pueden explicar la beatitud a vosotros que vivís en el fuego de la miseria y de dukkha. Os pueden explicar la beatitud a vosotros que vivís en la angustia, que sois libélulas. ¿Cómo podéis comprender la frescura de un Buda? No podéis. ¿Cómo podéis entender que en la cabeza de un Buda no hay pensamientos en movimiento, que no hay nubes? No tienes ni idea, ni siquiera habéis tenido una vislumbre, ni por un solo minuto se ha parado en vosotros el proceso de pensamiento. Vuestra cabeza es una multitud enloquecida, ¿cómo podéis creeros que un Buda simplemente se sienta sin pensamientos en su cabeza? Es inconcebible. Vosotros vivís ardiendo, en el fuego, el Buda vive en un mundo frío, muy frío. Y entre el hielo y el fuego no hay puente alguno, a menos que os vayáis enfriando cada vez más y podáis finalmente comprender. El Buda puede comunicarse solo cuando os hacéis más silenciosos y fríos, si no, nada llega. ¿Y acaso puedes hablarle del Tao a un doctor en filosofía? Imposible. Pero os diré que en ocasiones es posible hablarle del mar a una rana de pozo, y del hielo a una libélula, pero imposible hablarle de la verdad a un filósofo, a un doctor en filosofía. ¿Por qué? Porque por muy pequeño que pueda ser el pozo,
sigue siendo parte del océano, al menos el agua lo es. Y por muy opuesto que el fuego pueda parecer del hielo, hay grados del mismo fenómeno. Frío y calor no son dos cosas, sino la misma energía. La energía se convierte en calor, y la misma energía luego se transforma en frío. La energía es la misma, solo difiere en los grados. Por eso con un solo fenómeno se puede medir tanto el calor como el frío, porque la energía es la misma. Cuando se convierte el frío en calor, ¿me lo podéis decir con exactitud? ¿A qué grados el frío se hace calor? No se puede decir, depende. Probad con un experimento sencillo. Colocar una mano, la mano izquierda, por ejemplo, sobre un cubo de hielo y la mano derecha cerca del fuego. Dejad que la mano derecha se caliente y que la izquierda se enfríe. Luego juntad ambas en un cubo de agua y decidme si está frío o caliente. Tendréis dificultades para hacerlo, porque una mano dirá que está caliente y la otra que está fría. ¿Y cómo está? ¿Fría o caliente? Son grados de la misma energía. Así que os digo que a una rana de pozo se le puede contar algo acerca del mar. Y si el mensajero es realmente imaginativo, puede crear instrumentos de comunicación. Eso es lo que hace el Buda, lo que hace Jesús. Desarrollar pericia en el método para comunicar algo del mar a las ranas de pozo. Porque hay una cosa en común, el agua. Si hay algo en común, entonces la comunicación es posible. Porque hay un puente. A una libélula también se le puede comunicar algo sobre el hielo. Aunque solo digamos que no está caliente como el fuego, ya habremos dicho algo sobre el hielo, en negativo claro está. Por eso todas las grandes escrituras son negativas. No dicen que es la verdad, dicen lo que no es, justamente para que el mensaje pueda ser comprendido por las libélulas. Así que no podemos decir lo que es el hielo, pero podemos decir que el hielo no es fuego, al menos eso podemos comunicarlo. Pero con un filósofo no puede ni siquiera utilizarse ese método, ni tampoco hablar de la existencia. Aunque el filósofo sea un existencialista, tampoco será posible hablar de la existencia, porque entre una palabra y la realidad correspondiente no existe un puente. Una rosa y la palabra rosa no están relacionadas de ninguna manera, toda relación es arbitraria. ¿Cuál es la relación entre la palabra rosa y la rosa? Si existe alguna relación, entonces no podéis llamarla gulab. En el mundo hay 300 idiomas, y 300 palabras para rosa, no existe ninguna relación, toda relación es arbitraria. El frío está relacionado con el calor, el pozo con el océano. Su relación, aunque un poco clara, está ahí, es real, no arbitraria. Pero entre una palabra y la realidad no existe relación, no guardan relación alguna. Así que cada uno puede tener palabras propias, un idioma particular, y puede llamar de cualquier manera a todas las cosas. Si queréis llamar de otra manera, la rosa no os llevará a juicio por ello. Y nadie puede demostrar que sus palabras son más correctas que las vuestras, y nadie puede demostrarlo porque no hay palabras más o menos correctas. Las palabras son irrelevantes, no están relacionadas. Y un filósofo vive de palabras. Un filósofo es la cosa más falsa que existe, y cuanto más filósofo, menos vivo. Si piensa en el amor, nunca ama, si luego piensa en Dios, nunca se transforma en divino. Si habla y habla y habla, toda la energía se va en palabras, no hay ni un momento para entrar en la existencia. Chuang Tzu dice, cuidado con las filosofías, porque tienen la misma base, dependen de las palabras. Y la realidad no es ninguna palabra. Entrad en lo real, vosotros sois reales, la existencia es real. Entrad en lo real. No creéis un muro de palabras entre vosotros y la realidad, sino se tornará impenetrable y os quedaréis atrapados en el interior de la muralla. Y luego será casi imposible poder salir de ella. No seáis filósofos. Pero todo el mundo es un filósofo. Es difícil encontrar un hombre que no sea filósofo. Algunos filósofos son buenos, otros menos, pero todo el mundo es filósofo. Descolgaros de ese trip filosófico. Solo entonces penetraréis en lo real, en lo existencial.